Egun on guztioi eta ongi etorri gaurko prentsaurrekora. Gaurkoa benetan erabat ezohikoa da, Gobernu Kontseilua eduki dugu goizeko 10etan ohikoa den bezala, baina gaur ikusten dezuten bezala, Irungo alkateak Cristina Laborda anderea gurekin dago, Maite Peña diputatuarekin eta nerekin, hain justu gaur berri oso garrantzitsu baten berri ematera gatozelako, zuei danoi. Irunentzat garrantzitsua dana benetan, Bidasoarentzat garrantzitsua dana benetan, eta baita Gipuzkoarentzat ere. Hortaz, horren inguruan berri ematera gatoz. Zer da gaur Gobernu Kontseiluan onartu duguna? Arbeseko egoitzari, Irungo egoitzari, bere eraikuntzari argi berdea eman diogu gaurkoan. Hortaz, benetan importantea da gaurkoa. Leno aipatzen nuen bezala, bereziki Irungo herriarentzat, Bidasoarentzat, baina baita Gipuzkoa osoarentzat ere. Erabaki garrantzitsua da eta batipat zaintza eredu berriaren inguruan urrats berri bat ematera dator eta horregatik ere garrantzia handia du. Ekarpen garrantzitsua egingo dio Arbeseko egoitza berriak, Irungo egoitza berriak Gipuzkoako zaintza eredu berriari, hain justu lurraldeko zaintza ereduan urrats bat ematera datorrelako berrikuntzaren alorrean, personalizazioan eta komunitatearekin izango duen loturan. Urrats positiboa beraz, ilusio eta determinazio handiz ematera etorri garena. Argi berdea lehen aipatzen nuen bezala eraikuntza proiektuari, aurten hasiko dira obrak, udazkenean, eraikuntza lanek 24 hilabeteko luzapena izango dute eta hortaz 2026ko amaierarako bukatuta egotea espero dugu, bukatuta eta martxan. Eraikuntza lanek 32 milioi euro baino gehiagoko aurrekontua dute eta leno aipatzen nuen bezala gaur diputatuen kontseiluan esleitu dugu eraikuntza proiektua. Gogoan izan, joan den urteko maiatzean, 2023ko maiatzean, Arbesko egoitza elkarteari esleitu zitzaiola proiektu osoa. GSR Kooperatiba, Krean, Altuna eta Uriari. Leno aipatzen izuen Arbeseko egoitzak ekarpen handia egingo ziola Gipuzkoako zaintza eredu berriari eta horren inguruan informazioa emango dizuen, naiz eta gero Maite Peña diputatuak xehetasun gehiago emango duen honen inguruan, baina 3 baldintza betetzen ditu zaintza berriaren inguruan, ekarpen handia egingo diotenak zaintzari gure lurraldean. Lehenengoa, egoitza erabat berritzailea izango da. Bigarrena, elkar bizitza unitate txikiak egingo dira eta gainera komunitatearekin lotua egongo da. Alegia auzora irekia, herriari irekia. Eta hirugarrena, personalizatua, alegia pertsona bakoitzari egokitua. Danok desberdinak bait gera. Xehetasun gehiago emanez, Arbeseko egoitza honetan hartatuko dira alde batetik adineko pertsonak eta bestetik desgaitasun egoeran dauden pertsonak. Adineko pertsonei dagokienez, egoitza honek izango ditu 130 plaza, eguneko zentro bezala ere balioko du, emango du zerbitzua eta 30 plaza eskainiko ditu, apartamentu tutelatuak ere eskainiko ditu, 50 izango dira guztira eta Irungo udalak kudeatuko ditu zuzenean. Hori adineko pertsonei dagokienez eta aldi berean desgaitasun egoeran dauden pertsonei dagokienez ere eskainiko ditu zerbitzuak, egoitzan 26 plaza egongo dira eta eguneko zentroan 25 plaza egongo dira Arbeseko Irungo egoitza berri honetan. Balorazio bat egin nahi nuke, ze hau urrats garrantzitsua da Irunentzat, da Bidasoarentzat eta da Gipuzkoarentzat. Gure lurraldean dagoeneko bada egoitza berri bat martxan dagoena zaintza eredu berrian oinarritua, berria, eta hori da Egurtzegi egoitza Usurbilen dagoena, Buruntzaldean, eta beste 3 martxan daude. Argi berdea emanda eta martxan. Lehenengoa Adin Berri Pasaian, Errezabal Elgoibarren eta orain Arbesekoa Irunen.
Lau horiek kontuan izan da, lau egoitza berri hauek kontuan izan da, 30 dira Gipuzkoan egoitzak nun eredu berria lantzen ari den, edo landuko den. Berriak gehi orain arte egondako edo orain arte abian zeuden egoitzak nun egokitzapenak egin diren, aldaketak egin diren, zaintza eredu berri horretarako prest egon daitezen. Personalizatuak, berritzaileak eta komunitatearekin lotuta. Azpimarratu nahi nuke, guretzat beretan garrantzitsua dena da, Gipuzkoako zaintza eredu berriaren edapenean mugarri berri bat jarri dugula gaurkoan Gobernu Kontseiluan hartu dugun erabakiarekin. Arbeseko egoitza erreferente bat izango dela zaintza eredu berrian, hain justu 3 arrazoiengatik. Lehenengoa, irekia izango dalako, auzora eta herrira komunitatearekin lotuta. Bigarrena, personalizatua delako zerbitzua, pertsona bakoitzari egokitua, eta 3. berrikuntzan oinarritua. Eta berrikuntza izango da ekarpen handi bat, hain justu bizitza erraztuko dielako alde batetik egoiliarrei eta bestetik ere bertako langilei. 3 arrazoi horiek dira, guretzako garrantzitsuak transizioa egiteko edo aldaketa egiteko zaintza eredu berrirantz. Hortaz, garrantzi handia ematen diogu gaur ezarri dugun mugarri berri honi. Una valoración que quería hacer también en castellano. Saben que en el proyecto estratégico que hemos aprobado en la Diputación Foral de Guipúzcoa, la prioridad que hemos establecido es promover el bienestar integral de todas las personas de nuestro territorio. Y, por tanto, es fundamental avanzar en la calidad y en la personalización de todos los servicios, también en el ámbito de las personas mayores. Diría, sobre todo, en el ámbito de las personas mayores. Y quisiéramos subrayar que con esta nueva residencia en Arbes, en Irún será una referencia en el ámbito, en el desarrollo del nuevo modelo de cuidados de Guipúzcoa, por 3 razones. La primera de ellas, porque es un modelo que está basado en la innovación, que va a facilitar y mejorar la vida de las personas residentes y también de las personas cuidadoras. Serán cuidados basados en la personalización, adaptados a cada una de las personas, y también porque se va a reforzar la conexión con la comunidad, puesto que será abierto al barrio, abierto a la ciudad. Por tanto, consideramos que va a ser una aportación sustancial la que vamos a hacer en la atención al cuidado de las personas mayores de Guipúzcoa. Por supuesto, queremos agradecer la colaboración con el Ayuntamiento de Irún, por ello hemos considerado que era importante que en el día de hoy también estuviera la alcaldesa de Irún, Cristina Laborda. Agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí. La colaboración ha sido vital para que este proyecto tan importante para la Diputación Foral de Guipúzcoa, para Irún, para Bidasoa y también para Guipúzcoa se pudiera llevar a cabo. Ha sido un proyecto técnicamente muy complejo y desde la colaboración hemos sido capaces de activar este proyecto que es estratégico para nuestro territorio y también que va a tener un impacto muy positivo en el avance de los nuevos cuidados de Guipúzcoa. La colaboración es uno de los pilares sobre los que se asientan también las políticas sociales de Guipúzcoa. Queremos subrayar la colaboración con los ayuntamientos, pero también la colaboración con las entidades del tercer sector, entidades sin ningún ánimo de lucro y también, ¿por qué no?, también con la economía social de Guipúzcoa que contribuye al nuevo modelo de cuidados de Guipúzcoa. Una economía social tan arraigada en nuestro territorio. Eta emaitzeko gehiago luzatu gabe, nik elkarlanerako dei horrekin jarraitu nahi nuke. Ongizate integrala bilatzen dugu pertsona guztientzat eta hau lankidetzan oinarrituta askoz ere hobeto egin dezakegu guztiok batera. Gipuzkoa lurralde aitzindaria da zaintzaren alorrean, aitzindaria izan da azkeneko hamarkadatan, aitzindaria da gaur egun eta mugarri berri honekin etorkizunean ere aitzindari izatea bilatzen dugu. Gure pertsona, gure lurraldeko lagunak ondo zainduak, egoki zainduak, etxean bezala zainduak izan daitezen. Transizio horretan gaude, zaintza eredu berrietan. Aitzindaritza horri eutsiko diogula seguru gaude,
eta seguru gaude aldi berean ere, elkarlanean oinarrituta gauzak askoz ere hobeto egingo ditugula. Beti aipatzen dugun bezala, elkarlanean. Maite Peña diputatuari hitza emango diot, xehetasun gehiago eman ditzan proiektuaren inguruan, eta jarraian ere, Cristina Laborda alkateari berak ere bere balorazioa egin dezan. Maite, hortaz hitza ematen dizu nahi dezunean. Eskerrik asko, Eider. Labur eguerdion guztioi, Arbeseko egoitza berriaren ezaugarri nagusiak azalduko dizkizuet hurrengo minutuetan, eta diputatu nagusiak Eiderrek ondo esan duen bezala oso proiektu garrantzitsua da Arbesekoa, ez bakarrik Irun herriarentzat, baizik eta Bidasoako baiararentzat eta Gipuzkoa osoarentzat ere proiektu traktore bezala ikusten dugu Arbesekoa, eta diputatu nagusi berak aipatu duen bezala eredu berrira guztiz egokitutako proiektua da, ez? Proiektu garrantzitsua eta konplexua ere, oso konplexua izan da, denbora urte pilo bat eman ditugu hontan lanian, eta konplexutasun handia dalako, lehenik eta behin aitortu behar dut, teknikoki hemen proiektu honetan parte hartu duten guztiak eta eskertu ere, ez da erraza izan, maila altua izan, eta benetan lan bikaina egin dute. Bestetik ere, bigarrenik aipatzekoa da, diputatu nagusiak aipatu duen bezala, ezinbestekoa izan dela Irungo udaletxearekin eduki dugun elkarlana, ez? Oztopo asko topatu ditugu bidean, eta oztopo guztiak gainditu ditugu lanaren esker eta elkarlanaren esker, ez? Hau proiektu oso ambiziosoa da, lehenengo eta bigarren eskumeneko baliabideak aldi berean jarrita, eta hori ere uste dut aipatzekoa da. Beraz, elkarlan horri esker realitate da Arbeseko egoitza berria, eta aipatu du diputatu nagusiak Gobernu Kontseiluak iaz eslaitu zuen proiektuaren idazketa, eta eraikuntza eta honen kudeaketa gaur onartu dugu, ez? Oinarrizko proiektua gaur onartu dugu, aurrekontu orokorra 270,9 milioikoa da, 22 urteko kudeaketa ere barne nola ez, eta aurrekontu hortatik eraikuntzara bideratuko dira 32,4 milioi. Gaur Kontseiluak onartu duena oinarrizko proiektua da, aipatu bezala, eta lanak hasi arte eman beharrezko hurrengo pausoak izango dira, exekuzio proiektua idaztea eta beharrezko azterketa tekniko osagarriak ere egitea, ez? Horiek amaitutakoan obrak hasiko dira, eta aurreikuspen arabera udara amaieran iraila, ez? La residencia Arbes está ubicada en el centro irunés de Arbes y ocupará una parcela trapezoidal de en torno a 6.913 metros cuadrados, con una superficie total construida de 19.363,32 metros cuadrados. Y es importante señalar que es una residencia en la que está absolutamente incluida, ¿no? Adecuada y desde el inicio diseñada teniendo en cuenta todas las líneas generales que nos indican cuál debe ser el nuevo modelo de atención en el ámbito de la dependencia y también de la discapacidad. Es un centro residencial que combina dos perfiles muy diferenciados, pero muy importantes, ¿no? Para en el futuro poder dar una buena atención, teniendo en cuenta también el reto del envejecimiento al que nos enfrentamos. Uno de los perfiles es el de las personas mayores con dependencia, y hay desde un centro de día para personas mayores con dependencia hasta un centro residencial, y en esa
residencia diferentes unidades, 4 en concreto unidades convivenciales con 19 plazas cada una y 2 con 20 plazas cada una, un total de 7 módulos que, en función de los grados de dependencia que tengan las personas que ahí van a residir, podrán dar una atención adecuada, basada en la comunidad, basada en la personalización y basada también en la innovación. Además, va a contar con una unidad que para nosotros tiene mucha importancia, que es la unidad de plazas psicogeriátricas, 14 plazas en concreto, y el tener a disposición un centro en el que vamos a contar con plazas de centro de día, con plazas residenciales básicas y también con plazas residenciales psicogeriátricas, nos ofrece la posibilidad de ahondar más, si cabe, en ese continuo de atención que buscamos en la atención de las personas en cualquier situación en el territorio. Un total, como decía, de 130 plazas residenciales para personas mayores, y le damos mucha importancia al espacio. Como decía, no es solamente el ámbito arquitectónico el que condiciona el nuevo modelo de cuidados, pero sí que es un apartado importante. Ahí, las zonas comunes tendrán un hall, un puesto de control, una cafetería, salas de estar, comedores, una sala audiovisual, peluquería, podología, fisioterapia, salas de reuniones y despachos. Además de la residencia para personas mayores, como señalaba, va a haber 2 unidades residenciales para personas con discapacidad, 2 módulos en concreto de 12 y 14 plazas, 26 plazas en total, y, como señalaba, va a contar también con 2 centros de día, 30 plazas para personas mayores y 25 plazas para personas con discapacidad. Finalmente, se habilitarán también 48 apartamentos tutelados, 50 plazas en total, competencia del ayuntamiento, en este caso, para personas mayores autónomas y, como señalaba, competencia municipal. Eredu berrira egokitutako proiektua da heinean, Arbeseko egoitza komunitatearekin lotuta egongo da eta lotura oso estua edukiko du gainea, ez? Lotura honi lehenetsiko da berrikuntza eta pertsonalizazioarekin batera, hoiek bai dira eredu berriaren ezaugarri nagusiak, eta diputatu nagusiak aipatu du nun gauden arkitektonikoki ere eredu berria hori bultzatzen, eraikin berrietan, Usurbilen, Pasaian, Elgoibarren, baina ez dugu ahaztu behar daukagun sare oso potente bat, 5.300 plazakin, eta hortan ere egokitzapen sakonak egiten ari gara eredu berrira egokitzeko. Para nosotros era también importante, no solamente en este proyecto tan complejo, el avanzar en el modelo constructivo y en el modelo de atención también, y como resultado de todo el trabajo de gobernanza colaborativa que se está realizando desde el Libro Verde en la Agenda 2030 del Departamento, sino también avanzar en la comunicación con la sociedad, ¿no? Queremos que los centros residenciales, los centros sociales en general, sean centros que compartan la vida comunitaria, utilizar la comunidad como instrumento para ahondar en la cohesión social y para aportar, como herramienta para aportar en la calidad de vida de las personas. Y esto, yo creo que, Cristina, es algo que hemos cuidado especialmente en este proyecto. Hemos tenido en fase de exposición pública diferentes reuniones, sin micrófonos, reuniones abiertas a diferentes colectivos sociales y también a la ciudadanía. Hemos tenido la oportunidad de compartir el proyecto desde el más mínimo detalle con todas esas personas, y la verdad es que los inputs que hemos recibido han sido muy positivos. Creemos que esa es la manera de trabajar, colaboración
entre las diferentes instituciones, colaboración con el sector y también colaboración con la ciudadanía. No hemos recibido ninguna alegación, ninguna aportación, con lo cual el proyecto sale tal y cual se había presentado. Guretzako praktika ona izan da, lehenengo proba izan da, eta gure partetik Pasaiko eta Elgoibarko proiektuetan ere halako ekintzak martxan jarriko ditugu. Benetan iruditzen zaigulako oso beharrezkoa dela komunikazio hori sustatzea, benetan integratu, txertatu nahi baditugu gizarte politikatuako baliabideak gizartean. Nere partetik listo. Eskerrik asko, Maite, eta orain alkate andereari hitza emango diot, baina aurretik berriro ere azpimarratu nahi dugu gaurko erabakiaren balioa eta aldi berean lankidetza. Eta lankidetza hori gauzatu denez, lankidetza horren berri ere eman nahi dugu irudi honen bidez. Horregatik ere garrantzia ematen diogu eta horregatik ere eskerrak eman nahi dizkigu bereziki Irungo alkate andereari. Nahi duzunea zurea da hitza. Eskerrik asko, muchas gracias, diputada general, diputada de Políticas Sociales. Yo creo que efectivamente hoy es un día importante, desde luego, para la ciudad de Irún y quiero agradecer especialmente el trabajo que hemos realizado en los últimos años y ya muy especialmente en los últimos meses junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa para que este proyecto tan importante para Irún y para los irundarras por fin vaya a verse los frutos en unos meses. Han sido, como bien han dicho, un trabajo técnico muy complicado, sobre todo porque habíamos puesto ante todo siempre un modelo centrado en la persona, un modelo, creo que esta residencia y este complejo residencial de Arbes lo que busca es que una persona cuando pueda empezar a necesitar una serie de apoyos, una serie de recursos, como puede ser el del Ayuntamiento de Irún, los apartamentos tutelados para personas que si bien son autónomas o tienen un pequeño grado de dependencia puedan necesitar una serie de apoyos y que luego, según vaya avanzando sus necesidades, pueda ya seguir con la línea de plazas residenciales que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa. El hecho de unir primaria y secundaria en un único complejo residencial hacía el proyecto que fuera todavía un mayor reto, pero sin duda era un proyecto centrado única y exclusivamente en el mayor bienestar posible de los usuarios, de todas las personas, porque yo creo que esa es la clave y la gran diferencia de lo que tienen que ser las políticas sociales y las políticas, por supuesto, en general, sino pero muy concretamente, sobre todo, el modelo de cuidados que tiene el territorio de Guipúzcoa y el modelo de cuidados que también tiene el Ayuntamiento de Irún, centrado en las necesidades de las personas y siempre poniendo por delante el bienestar. Desde luego, como ayuntamiento siempre hemos trabajado para que las personas mayores tengan cubiertas sus necesidades en la ciudad. Es una de las prioridades que tenemos como ayuntamiento, hacer una ciudad inclusiva para todas las personas independientemente de su edad, de sus necesidades, de su sexo o cualquier otro tipo de diversidad. Eso hace que efectivamente las políticas sean más complejas y sean un mayor reto que lo que podían ser hace unos años, pero desde luego lo que demuestran también es que son mucho más útiles para la ciudadanía. Por eso nos hemos encontrado ante un reto, yo creo que de los más importantes que hemos podido tener conjuntamente hasta ahora en políticas sociales el Ayuntamiento y la Diputación, y creo que el resultado es más que positivo. Como bien indicaba Maite, hace unas cuantas semanas estuvimos reunidas con las asociaciones tanto de personas mayores como de asociaciones de personas con discapacidad, con las asociaciones de vecinos de la ciudad, porque también hemos entendido siempre desde el principio de que la orientación tiene que ser de este complejo residencial, estar insertado en la comunidad, estar abierta al barrio. Buscamos también en su momento una parcela que pudiera permitir dos cosas a la vez, pudiera permitir, claro, lógicamente una cierta independencia, seguridad también a las personas usuarias, pero que también se integrase en la vida del barrio y en la vida del resto de la ciudad. Y yo creo que el proyecto muy trabajado está conseguido y creo que también ha sido así reconocido por el resto de las asociaciones y entidades con las que nos hemos juntado. Como digo, es un proyecto
que tiene un sentido en su globalidad, en su conjunto, pero es verdad que tocando a la parte que más nos toca de la competencia municipal, que son los apartamentos tutelados, sí que quiero incidir que también hemos hecho una reflexión, como el resto de las instituciones, desde que llegó la pandemia y tuvimos el coronavirus, también eso marcado cómo queremos prestar los servicios, el cómo los servicios tienen que ser más especializados y permitir darnos más juegos. Uno de los elementos fundamentales en el momento en que hace unos cuantos meses teníamos que determinar en nuestro equipamiento residencial, nuestro bloque de apartamentos tutelados, unas cosas que siempre ya entendíamos que teníamos que tener y que aprendimos de la pandemia, por poner un ejemplo muy concreto, era el hecho de tener balcones. Ya no podemos imaginar, incluso en los apartamentos, que estamos hablando de apartamentos que rondan los 40-45 metros cuadrados, pero sí que nos parecía fundamental que tuviesen ese espacio a la vez al aire libre, para que pudiesen tener también un espacio de disfrute en caso de necesidad, y luego el contemplar también otros modelos también más avanzados, en el que no solamente se contemple como un espacio en el que efectivamente las personas puedan mejorar su autonomía y tener un sentimiento de mayor seguridad en un apartamento que tiene una serie de servicios y de recursos, sino que también siempre hemos tenido muy presente de que tiene que ser su casa, y desde esa parte, desde su casa, así también ha estado diseñada, en el sentido de que puedan también tener todas las necesidades cubiertas y puedan seguir recibiendo las visitas de sus familiares, amigos y entorno más cercano, y hasta ese detalle también en colaboración con los arquitectos y con la Diputación lo hemos trabajado. Entonces, yo creo que lo más importante es destacar que ya dentro de unos meses veremos la realidad de la construcción de la residencia de Arbes. En un primer momento también el Ayuntamiento tiene unos trabajos previos que realizar, que ya hemos empezado a sacar a concurso, a licitar, para que la parcela pueda estar urbanizada. Sostienen esa parte del coste que hemos comentado anteriormente, tiene un coste que ronda los 3 millones de euros, pero que va a permitir también que la parcela pueda ser utilizada y se integre en el barrio y le dé una continuidad. Pues es una de las inversiones más importantes que tiene el Ayuntamiento en este mandato, y desde luego la más importante que tiene dentro de las políticas sociales. Estoy segura de que va a ser, y eso esperamos que va a ser un éxito, que va a cubrir una demanda muy necesaria en la ciudad de Irún, y que sobre todo va a volver a colocar a las personas mayores y a las políticas sociales en el centro de las necesidades, y vamos a ver cubierta, como decía, esa necesidad. Así que yo creo que este es un modelo a seguir trabajando, a seguir colaborando entre las instituciones, y al final pues cumplir con nuestro objetivo más básico, que es asegurar el bienestar de la ciudadanía. Así es, el bienestar integral de todas las personas. Galderaren bat izango bazenute, hiruok erantzuteko prest daude. Badirudi ezetz, xehetasun maila handia eman dugu. Espero dut benetan guk gaurkoan sentitzen dugun poza eta ilusioa benetakoa da. Benetan uste dut elkarrekin ekarpen handia egingo diogula lurraldeari eta gure gizarteari. Beraz, hori azpimarratu nahi dugu bereziki gaur. Besterik ez badago, amaitutzat ematen dugu, berriro ere Irungo alkate andereari eskerrak emanez benetan gaur hemen izanagatik eta orain arte adierazi duen lankidetzarako prestutasunagatik. Danon mesedetan. Mil esker.